La forma más simple de buscar en Redinet es a través de la página de inicio, en donde podemos introducir en la caja de texto algún término relacionado con el tema que nos interesa. Por ejemplo, escribimos integración. Si queremos que Redinet nos devuelva únicamente registros con texto completo, debemos marcar la opción disponible. Pulsamos IR y Redinet nos muestra los resultados obtenidos mediante esta búsqueda. Dentro de la página de presentación de resultados, Redinet ofrece otras opciones de búsqueda: navegar por, buscar y descubre. Siempre que queramos volver a la página de inicio, podemos hacerlo pinchando en el icono de Redinet situado en la parte superior izquierda de la página. El menú Navegar por, situado en el lateral superior izquierdo, permite visualizar las listas ordenadas alfabéticamente de los autores, autores corporativos, títulos, materias, otras materias, niveles educativos, colecciones y títulos de revistas existentes en Redinet. Veamos un ejemplo de cómo funciona. Seleccionamos autores, introducimos Tiana y pulsamos IR. Al lado de cada uno de los resultados vemos una cifra entre corchetes que indica el número de ítems que contiene. Pinchando accedemos a los títulos publicados por este autor ordenados alfabéticamente. También podemos navegar por materias, que recoge los descriptores del Tesauro Europeo de Educación. Introducimos aprendizaje, pulsamos IR y Redinet nos devuelve todos los recursos que incluyan este descriptor. Otras materias son descriptores no incluidos en el Tesauro Europeo de Educación. Se corresponden sobre todo con nombres de persona, nombres geográficos, periodos históricos y otros términos que no figuran en materias. Un ejemplo sería Internet. El resto de apartados de navegar por siguen el mismo funcionamiento. Niveles educativos permiten localizar registros destinados a un ámbito concreto como educación de adultos, educación especial, infantil, etc. En colecciones se incluyen las grandes agrupaciones formales en las que se clasifican los recursos de Redinet: analíticas, innovaciones, investigaciones, recursos y revistas indizadas. Por último, desde títulos de revista accedemos a los artículos indizados de cada una de las revistas incluidas en Redinet. Los filtros permiten refinar los resultados de nuestra búsqueda. Para utilizarlo debemos pulsar la opción Mostrar filtros avanzados. Al seleccionar un filtro, por ejemplo materia, tendremos que elegir también entre las opciones Contiene, Igual, No contiene o Distinto, que en función de cómo las utilicemos nos proporcionarán resultados más o menos pertinentes. En el caso de que no conozcamos con exactitud el término dentro de un campo, es recomendable utilizar la opción Contiene. Elegimos Contiene, como materia introducimos Formación de profesores entre comillas y pinchamos en Aplicar. Obtenemos 40 resultados. Veamos qué ocurre si escogemos Igual utilizando el mismo término. Desplegamos de nuevo los filtros, pulsamos el símbolo menos para limpiar el campo, seleccionamos el operador Igual e introducimos de nuevo el término. Los resultados se reducen a 38 porque Igual busca el término exacto, tal cual está escrito, excluyendo en este caso los registros con Escuela de Formación de Profesores que sí aparecían utilizando el operador Contiene. Añadimos otro filtro pulsando el símbolo más a la derecha de la caja de texto, seleccionamos nivel educativo y el operador Igual e introducimos educación secundaria. Pulsamos Aplicar y vemos que los resultados se han reducido a 5. Se pueden aplicar tantos filtros como se quiera, así como eliminar los que ya no nos interesen pulsando el símbolo menos situado a la derecha de la caja de texto o directamente las etiquetas con fondo gris que se van añadiendo debajo de la caja de búsqueda principal. Pinchando sobre el icono de la rueda dentada, accedemos a las distintas opciones para ordenar los resultados y al número de ítems que queremos que se visualicen en pantalla. En muchos casos el título va precedido por uno o dos iconos. El clip indica que el fichero con el texto completo del documento se encuentra alojado en Redinet, mientras que el icono de la cadena indica que el registro contiene un enlace externo al texto completo. Si pulsamos sobre el título del registro, accedemos a su descripción en formato simple. Desde aquí podemos abrir o descargar el fichero adjunto. También podemos ver una descripción más detallada del registro pulsando en Mostrar el registro completo del ítem.
En la barra de navegación lateral izquierda se sitúa el bloque Descubre, en el que se visualizan índices dinámicos de autor, materia y fecha. Se trata de un listado ordenado de mayor a menor según el número de registros que cumplen los requisitos de nuestra búsqueda. El número de registros aparece entre paréntesis. Pongamos un ejemplo. Realizamos una búsqueda sencilla, en este caso Internet. En el menú Descubre encontramos los autores con mayor número de documentos sobre este tema, otras materias relacionadas y la fecha de publicación de los registros. Elegimos un autor. En la parte central de la pantalla aparecen los resultados. Si nos fijamos en Descubre vemos cómo se han modificado las sugerencias, presentando ahora las relacionadas con dicho autor. Si queremos precisar más la búsqueda, seleccionamos un periodo de tiempo, por ejemplo, entre 2010 y 2018. Los registros resultantes serán los publicados en estas fechas y vemos cómo vuelven a cambiar las sugerencias del menú Descubre. El apartado Le puede interesar, también situado en el menú de la izquierda, tiene una función similar a la de Descubre, con la diferencia de que en este caso nos hace sugerencias de otros recursos que nos pueden ser útiles y que se encuentran alojados en el portal educativo Procomún. Si repetimos la búsqueda con el término Internet, podemos comprobar cómo el sistema nos hace una serie de sugerencias que en este caso se encuentran alojadas en el portal Procomún.